Era un domingo como cualquier otro. De esos en los que el café cae tibio, los mensajes no suenan y el silencio de la casa parece más un suspiro que una rutina. Me levanté tarde, solo con la intención de distraerme. Llevaba semanas dándole vueltas a la idea de mudarnos a un lugar más amplio. Daniela, mi esposa, decía que le hacía falta más luz, más aire, más vida. Yo solo quería verla feliz. Así que me subí al auto y manejé por zonas tranquilas, con la esperanza de encontrar alguna señal de ese supuesto futuro compartido. A mitad del recorrido, vi el cartel, casa abierta, visitas sin cita. Una casa moderna, elegante, con jardín delantero cuidado y paredes recién pintadas. Se veía ideal. Pensé que podía sorprenderla, llevarle las fotos, conversar en la cena sobre las posibilidades. Era una forma de reconectar, de recordarle que estábamos construyendo algo juntos. Aparqué sin prisa. Caminé hacia la entrada, donde una agente inmobiliaria sonreía y repartía folletos. Crucé el umbral con calma, sin imaginar que estaba entrando a una emboscada emocional. Lo primero que noté fue el silencio. No el silencio habitual de las casas vacías, sino uno denso, cargado. Como si el aire mismo supiera lo que estaba a punto de pasar. Avancé por el pasillo de la planta baja, admirando la distribución, los ventanales, el brillo del piso de madera encerada. Giré hacia la cocina y mi mundo se congeló. Allí estaba Daniela. Sonriendo. Tomada de la mano con un hombre que no era yo. Caminaban como si fueran una pareja enamorada recorriendo su futura casa. Como si ya vivieran en ella. Él la sostenía por la cintura con familiaridad, ella apoyaba la cabeza sobre su hombro. Y lo peor no fue verlos. Lo peor fue ver la naturalidad con la que se movían. No había tensión ni culpa. Solo complicidad. Retrocedí un paso instintivamente, quedándome parcialmente oculto detrás de una columna decorativa. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor sin ritmo. Pensé que era una alucinación, una coincidencia, un error. Pero no. Era Daniela. Con su ropa de siempre, su caminar conocido, su forma de mover el cabello cuando quiere ser coqueta. Y ese hombre, ese intruso en mi vida, se reía con ella como si hubieran vivido años juntos. Ella no me vio. Y menos mal. Me quedé ahí, en silencio, viéndolos explorar la casa. Subieron por la escalera mientras hablaban sobre las habitaciones, según escuché. Yo los seguí, pero no como esposo. No. Me convertí en sombra. Cada paso mío era un acto de espionaje emocional. Cada rincón que pisaban, una cuchillada más a lo que quedaba de mi fe en ella. Saqué el celular. Empecé a tomar fotos. No por impulso, sino por instinto. Necesitaba pruebas. No para gritarle. No para vengarme. Sino porque en ese momento entendí algo, esa mujer que dormía a mi lado todas las noches, no existía más. Se había ido. Y lo que quedaba de ella, era una actriz que fingía amor mientras planeaba una nueva vida sin mí. Los seguí por el pasillo superior. Entraron a la habitación principal. Cerraron la puerta a medias. Alcancé a escuchar un comentario sobre imaginar la cama aquí, seguido de una risa baja. Tuve que apoyarme contra la pared. Me temblaban las piernas. No por celos, ni por rabia. Por decepción. Una decepción tan profunda que dolía en el estómago. Esperé a que salieran. Fingí que estaba viendo otra parte de la casa mientras bajaban. Ellos no repararon en mí. Daniela pasó a menos de 3 metros de distancia. No me reconoció. No se detuvo. Iba tomada de la mano, concentrada en su nuevo proyecto de vida. Salieron al patio trasero. Hablaban con la agente inmobiliaria. Daniela tomaba notas en el celular. Él sacaba fotos del jardín. Yo los observaba desde la ventana de la sala, aún dentro de la casa. En algún momento, intercambiaron un beso rápido, casi como si fuera rutina. Ni siquiera se escondían. Era evidente que esa relación tenía historia. Y en ese instante, supe que no era un desliz. Era una vida paralela. Me fui antes que ellos. Volví al auto como un ladrón que ha visto demasiado.
Me senté en el asiento del conductor, dejé el celular sobre el tablero y respiré hondo. No lloré. No grité. Solo entendí. Y eso fue suficiente para despertar algo que había dormido mucho tiempo, la claridad. Lo que hice después no fue impulsivo. Fue quirúrgico. Preciso. No hablé. No confronté. Simplemente empecé a planear. Porque ese domingo, lo único que había ido a buscar era una casa. Y terminé encontrando el lugar exacto donde mi confianza murió. Pero no iba a enterrarla en silencio. Iba a construir algo con sus cenizas. Algo que Daniela jamás iba a olvidar. Ese día no fue el fin de mi historia. Fue el inicio del final de la suya. Mi nombre es Julián. Hasta ese domingo creía, de verdad, que tenía un matrimonio razonablemente estable. Había discusiones, como en cualquier pareja, pero nada que no pareciera solucionable. Daniela y yo teníamos una rutina, un lenguaje compartido, pequeñas complicidades, o eso pensaba yo. Sin embargo, en las semanas previas al descubrimiento, algo comenzó a romperse. O mejor dicho, algo que ya estaba roto comenzó a dejarse ver. Daniela había empezado a usar excusas cada vez más creativas para evitar la intimidad. Dolores de cabeza, no dormí bien, estoy estresada, no me siento bien conmigo misma. Y yo, como un iluso, me lo creía. Le acariciaba la espalda, le decía que no pasaba nada, que se tomara su tiempo. No sabía que ese tiempo ya se lo estaba tomando, con otro. Había algo en sus ojos que había cambiado. Un brillo distinto. No era felicidad. Era distracción. Y un poco de culpa, pero mezclada con arrogancia. Empezaba a estar más pendiente de su celular que de mí. Se reía sola, escribía rápido, a veces salía al balcón para responder mensajes. Cuando le preguntaba con quién hablaba tanto, siempre decía que con las chicas. Pero esas salidas con las chicas nunca aparecían en redes, y cuando les escribía por cortesía, ninguna parecía saber nada. Me empecé a convencer de que el problema era yo. Que quizás mi forma de estar ya no era suficiente. Que me había vuelto monótono, predecible, aburrido. Llegué incluso a pensar que debía cambiar, esforzarme más, reconquistarla. El autoengaño es cómodo. Te mantiene tibio. Hasta que te queman. Y entonces ocurrió lo de la casa. Esa visita sin cita, ese desvío improvisado, ese cartel en la vereda. Era mi intento de sorprenderla, de hacer algo que reactivara la ilusión. Jamás pensé que terminaría caminando por el mismo suelo donde ella había comenzado otra vida. Verla con ese hombre, dentro de lo que suponía sería nuestro futuro, fue como mirar por una ventana a una dimensión paralela en la que yo simplemente no existía. No había ni un atisbo de remordimiento en sus gestos. Le tomaba la mano con seguridad. Le señalaba detalles como si ya fueran suyos. Se reía como hacía tiempo no lo hacía conmigo. Lo observé. Era más joven. Eso fue lo primero que noté. No mucho, pero sí lo suficiente como para que su presencia me incomodara. Tenía esa energía inconsciente del que se cree dueño de todo, sin haber construido nada. Se movía con confianza, como quien no tiene miedo de ser descubierto, porque ni siquiera considera que esté haciendo algo mal. Y entonces escuché lo que decía Daniela. Que por fin iba a tener espacio para cocinarle cosas ricas. Esa frase me atravesó como un dardo. No porque ella nunca cocinara, aunque no lo hacía, sino por la ternura con la que lo decía. Una ternura que yo no veía desde hacía meses. Fue en ese momento cuando comprendí algo que llevaba tiempo negando, la distancia no era casual. Era elegida. Y no por el desgaste, sino por la traición. Todas esas noches en que yo cenaba solo, justificando su ausencia por trabajo o un vino con las chicas, ella ya estaba construyendo otra realidad. No era un error. Era un plan. Y yo estaba tan dormido en mi comodidad que no lo había visto venir. Después de verlos, todo en mi cabeza se empezó a reorganizar como piezas de un rompecabezas mal armado. Recordé un fin de semana en el que dijo que iba a visitar a su hermana enferma, pero no hubo ni una foto ni una llamada. Recordé los gastos extraños en nuestra cuenta, el retiro de efectivo sin motivo.
Recordé su ropa interior nueva, demasiado nueva para alguien que evitaba la intimidad conmigo. Y entonces lo supe. No eran grietas. Eran heridas abiertas, mal disfrazadas de cansancio. Ella no estaba confundida, ni desorientada, ni pasando un mal momento. Estaba decidida. Se había lanzado de cabeza a una doble vida y me mantenía al margen solo porque todavía le servía la fachada. Volví a casa ese mismo día, después de verla de la mano con Darío, como si nada hubiera pasado. La imagen de ellos dos caminando por aquella casa como una pareja consolidada me martillaba la cabeza, pero me obligué a mantener el rostro neutro, incluso amable. No estaba listo para enfrentarla todavía. No sin armas. Ella estaba en pijama, recostada en el sofá, envuelta en una manta y viendo una serie que siempre decía que veía por inercia. Me miró apenas levantando la cabeza, como si acabara de volver del supermercado, no de presenciar el derrumbe silencioso de nuestra vida juntos. Me preguntó cómo me había ido. Le dije que bien. Me preguntó si había visto algo interesante. Le dije que no. Y entonces sonrió. Esa sonrisa. Tan tranquila. Tan ciega a todo. No había rastro de remordimiento. Solo una comodidad descarada, como quien tiene la certeza de que su mentira es tan perfecta que jamás será cuestionada. Esa noche, mientras ella dormía profundamente al otro lado de la cama, yo me senté frente al escritorio con una calma casi quirúrgica. Imprimí las fotos que había tomado. Les di formato, las numeré, les puse fecha y lugar. No era una venganza, era un informe. Un acta de defunción de nuestra relación. También revisé el audio que había logrado grabar en la casa. No era largo, pero suficiente. Daniela mencionaba detalles que no dejaban lugar a dudas, hablaba con confianza, con tono de pertenencia, como si ese lugar fuera ya su hogar con Darío. Lo peor no fue escuchar su voz, sino reconocer en ella una dulzura que yo no escuchaba desde hacía meses. Dormí poco. Pensé mucho. Pero ya no era desde el dolor, era desde el frío necesario del que va a tomar una decisión irreversible. A la mañana siguiente, me levanté temprano, más temprano que de costumbre. Preparé el café como si fuera un día cualquiera. Coloqué el sobre con las fotos sobre la mesa de la cocina y esperé. Ella entró sin sospechas, murmurando algo sobre un sueño extraño. Lo abrió como si fuera una carta de publicidad. Y entonces lo leyó. Lo vio. Las fotos de ella y Darío caminando de la mano, mirándose con ternura, señalando habitaciones, riendo. Su reacción no fue de horror. No fue de arrepentimiento. Fue una carcajada breve, seca. Una risa sin alma, como si mi dolor le resultara irrelevante. Como si mi descubrimiento fuera un chiste de mal gusto. No intentó negarlo, al principio. Luego sí. Se esforzó por desdibujar la evidencia. Dijo que eran fotos viejas, que no significaban nada, que había sido una coincidencia, que Darío era solo un conocido. Se escudó en la ambigüedad. Me llamó paranoico, celoso, obsesivo. Dijo que estaba sacando todo de contexto. Entonces saqué el audio. Y luego, los movimientos bancarios. Había usado nuestra cuenta conjunta para hacerle transferencias frecuentes a Darío. Montos menores, lo suficiente para pasar desapercibidos en el flujo del mes, pero consistentes. Lo disfrazaba de gastos personales, de compras online, de servicios varios. Todo estaba ahí. También encontré un correo electrónico. Uno que había olvidado cerrar en su laptop. Un intercambio con Darío, firmado con diminutivos y frases que no dejaban lugar a dudas. Decían que pronto estarían juntos sin tener que esconderse. Cuando ya no pudo negarlo, se derrumbó. No como quien se arrepiente, sino como quien es descubierto y pierde el control del teatro. Dijo que no sabía cómo decirme que ya no me amaba. Que todo había cambiado. Que simplemente se cansó. Lo dijo sin lágrimas, sin temblor en la voz. Lo dijo con una frialdad que me dejó helado. Pero lo peor fue que, aún después de todo, no se movió de la casa. Siguió viviendo en nuestro hogar. Siguió usando mis cosas. Siguió firmando como Daniela García de Vargas. Como si nada hubiera pasado. Yo dormía en el cuarto de huéspedes.
Ella en la habitación principal. Pasábamos uno al lado del otro por los pasillos como dos desconocidos que apenas comparten el mismo aire. Pero en su mirada había algo más, un desprecio silencioso, una superioridad amarga. Se sentía impune. Intocable. Era una cazadora segura de su presa. Había tenido a Darío, había tenido a su marido como pantalla, había mantenido su imagen social intacta. Y ahora, aun con la verdad desnudándola, creía tener la sartén por el mango. Empezó a actuar como si yo fuera el problema. Me decía que no hacía falta arruinarlo todo, que podríamos arreglarlo sin dramatismos. Incluso insinuó que podría hacer las cosas bien si yo cooperaba. Eso me reveló algo importante, no se sentía culpable. Se sentía en control. Y eso la hacía peligrosa. Por eso no hice nada inmediato. Me limité a recolectar. A esperar. A observar. Empecé a hablar con una abogada discreta. Reuní todo el material, fotos, mensajes, audios, movimientos bancarios. Incluso empecé a revisar nuestras declaraciones fiscales en busca de irregularidades. Y encontré. Había retirado dinero en efectivo durante meses sin justificarlo. Había hecho compras con mi tarjeta a nombre de otra persona. Y tenía un alquiler oculto a su nombre en otra ciudad. La vida paralela no era solo emocional. Era logística. Era deliberada. Me enfrentaba a alguien que no me había fallado por debilidad, sino por estrategia. Y eso requería algo más que dolor. Requería precisión. Mientras tanto, ella seguía allí. Creyéndose en dominio. Me saludaba con indiferencia, como si no fuera el hombre que sostenía las pruebas de su traición más fría. Ella vivía convencida de que la historia la absolvería. Pero estaba equivocada. Muy equivocada. Porque mientras Daniela creía que seguía cazando, no se daba cuenta de que ya era ella la presa. Y que yo, el hombre que una vez la amó con los ojos cerrados, había aprendido a ver con ellos bien abiertos. Daniela siempre creyó que yo era el tipo de hombre que no reaccionaba. Tranquilo, predecible, dócil. Se acostumbró a mi silencio como quien se acostumbra a una alfombra cómoda donde esconder el polvo. Pero se equivocó. Porque mientras ella construía su mentira, yo aprendí a mirar sin pestañear. Aprendí a no reaccionar de inmediato, sino a observar. A planificar. A entender que algunas guerras no se ganan gritando, sino ejecutando el golpe exacto, en el momento justo. No quería simplemente divorciarme. No quería que todo terminara con firmas, abogados y una casa dividida como botín de guerra. Eso sería demasiado poco para alguien como ella. Lo que merecía no era solo una derrota legal. Merecía que se le cayera el disfraz frente a todos. Que su mentira se rompiera en público. Que su imagen, cuidadosamente sostenida con engaños, colapsará con la contundencia de la verdad. Así que preparé el escenario. Literalmente. Tomás, un viejo amigo con contactos en el mundo de los eventos de lujo, fue mi cómplice. Le conté la historia sin adornos. Se horrorizó, pero enseguida entendió lo que necesitaba, una noche perfecta, envuelta en elegancia, bajo la excusa de una reconciliación matrimonial. Una fachada tan pulcra y refinada como la imagen que Daniela siempre había vendido de sí misma. Le di el nombre de los invitados, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos de ambos, y, por supuesto, su madre. Esa mujer que siempre creyó que su hija era un modelo de fidelidad y gracia. Quería que todos estuvieran presentes. No para juzgar, sino para presenciar. La locación fue fácil de elegir, la misma casa. Esa casa que Daniela recorrió con Darío creyendo que era el comienzo de su nueva vida. Una ironía necesaria. Un símbolo. Transformé aquel lugar en su espejo más cruel. Ella aceptó la invitación sin sospechar nada. Dijo que le parecía un gesto maduro de mi parte. Que le alegraba ver que aún quería luchar por lo nuestro. Se hizo un tratamiento de queratina, compró un vestido nuevo, se maquilló como en nuestros aniversarios. Se perfumó con la fragancia que solía usar cuando aún me quería. Llegó puntual. Sonriente. Caminaba con paso seguro, como quien vuelve a la cima después de haber estado al borde del abismo. Se notaba que pensaba que tenía el control.
Que, pese a todo, yo seguía siendo el mismo hombre que la perdonaría con una caricia y una promesa vacía. Durante los primeros minutos todo parecía normal. La casa estaba decorada con elegancia, copas de vino circulaban. La música ambiente envolvía las conversaciones en un aire sofisticado. Daniela saludaba a todos con calidez, como si estuviera en su terreno. Hasta que cruzó el umbral del living. Y el aire cambió. Allí, cuidadosamente dispuestas en la pared principal, colgaban las fotos. No eran solo pruebas. Eran obras de arte visual. Imágenes impresas en gran tamaño, con marcos ornamentales. Daniela y Darío caminando por el pasillo, abrazados, besándose en la cocina, señalando una habitación, riendo. Cada una con una fecha, una ubicación, un título sutil. Su traición, curada y expuesta como una galería. El efecto fue inmediato. El silencio cayó como un telón de acero. Las conversaciones murieron en seco. Las copas dejaron de moverse. Todos los ojos se dirigieron hacia ella. Su madre quedó paralizada. Una vecina de nuestra calle, que siempre la admiró, bajó la vista con incomodidad. Uno de sus compañeros de trabajo tragó saliva con fuerza. ¿Y ella? Ella se congeló. Su rostro palideció. Dio un paso atrás. Miró las fotos, una por una, como si no entendiera lo que estaba viendo. Como si no pudiera creer que su mundo, tan cuidadosamente tejido, se estuviera deshilachando frente a decenas de testigos. Intentó sonreír, pero sus labios temblaban. Y entonces, subí al pequeño escenario. Una tarima improvisada donde, minutos antes, alguien tocaba el piano. Tomé la copa de vino que tenía en la mano. La levanté, despacio. Y hablé. No grité. No insulté. Solo expuse. Con calma. Con claridad. Cada palabra fue una aguja. Cada frase, una descarga eléctrica que desmantelaba el teatro. No necesitaba decir nombres. Las imágenes hablaban por sí solas. Dije que aquello no era una fiesta de reconciliación. Que nunca lo fue. Dije que era una exposición de la verdad. Que la protagonista estaba allí presente. No hubo gritos. No hubo insultos. Hubo silencio. Un silencio cargado, pesado, imposible de ignorar. Una mujer murmuró algo sobre la vergüenza ajena. Otro hombre dejó su copa sobre la mesa y se marchó sin decir palabra. Su madre, después de unos segundos de inmovilidad absoluta, se giró y salió sin mirar atrás. Daniela, al verse rodeada por miradas que ya no eran de admiración, sino de juicio, huyó. No corriendo, pero sí con urgencia. Como si la casa se le viniera encima. Como si cada paso que daba la empujara más hacia su caída. No volvió esa noche. Y yo, por primera vez en meses, dormí profundamente. No fue felicidad. Fue paz. Esa paz extraña que llega cuando la justicia poética se ejecuta con precisión. Al día siguiente, encontré un mensaje en mi celular. Un texto breve, sin disculpas, sin explicaciones. Decía que necesitaba tiempo y que se hospedaría en lo de una amiga. Tiempo, pensé. El mismo que me robaste mientras planeabas una vida sin mí. No respondí. Solo abrí la ventana de la sala, miré el cielo, y me permití algo que no sentía hacía mucho, alivio. El mundo ya sabía. Su imagen había caído. Mi silencio se había convertido en voz. Y lo mejor de todo, aún no había terminado. Porque esto, aunque épico, era solo el primer acto. Y la verdadera sentencia, aún estaba por llegar. Pensarías que todo terminó con la fiesta. Con Daniela escapando de esa casa como una sombra perseguida por su propia culpa. Pero no. Eso fue apenas la primera explosión. Un fogonazo. Un destello necesario para iluminar el principio de su ruina. Lo que vino después fue más profundo, más quirúrgico. Una demolición controlada. Capa por capa, todo lo que ella había construido sobre mentiras empezó a caer. Y no quedó nada. Al día siguiente inicié el proceso de divorcio. Ya tenía las pruebas, infidelidad documentada,
movimientos bancarios sospechosos, desvíos de fondos, correos, mensajes, audios. Todo archivado con fechas, lugares y respaldo legal. Mi abogada, una especialista en rastrear lo que otros intentan esconder, se encargó de completar el cuadro. Lo que encontró fue incluso peor de lo que había imaginado. Daniela había usado dinero de nuestras cuentas conjuntas para pagar la entrada de la misma casa que habíamos ido a ver juntos. Esa casa, el símbolo de nuestro supuesto futuro, se convirtió en evidencia irrefutable de su doble vida. Cada peso que salió, cada transferencia encubierta con etiquetas falsas, estaba ahora frente a un juez. Y la balanza empezó a inclinarse. Rápido. El proceso judicial fue frío, metódico, sin drama. Pero debajo de esa superficie legal, lo que se jugaba era una guerra silenciosa por el alma de lo que alguna vez compartimos. Yo no solo pedí el divorcio. Pedí la custodia completa del patrimonio. De los bienes. Del perro. Todo. Porque todo me correspondía. No por ego. Sino porque era lo justo. El juez no tardó en entender lo que había pasado. Su rostro impasible se endurecía cada vez que salía a la luz un nuevo dato. La mentira tenía demasiadas ramas. Daniela no solo había traicionado emocionalmente. Había intentado fundar una vida con cimientos robados. Al final, la sentencia fue clara. Me quedé con la casa. Con el coche. Con los muebles. Con los ahorros que aún quedaban. Y con el perro, que según ella era como un hijo, pero que en la práctica, apenas sacaba a pasear. Daniela, por su parte, quedó con las deudas que había generado. Las tarjetas de crédito con compras hechas a nombre de Darío. Las reservaciones de hotel que usaba como espacios de escape. Las suscripciones ocultas en plataformas que nadie sabía que tenía. Y Darío. Bueno, él resultó no ser tan libre como parecía. Tenía novia. La verdadera. Una mujer que, al enterarse del escándalo, desapareció de su vida sin dejar rastro. Darío intentó limpiar su imagen, borrar fotos, eliminar publicaciones, bloquear comentarios. Pero el daño ya estaba hecho. Su reputación, lo poco que tenía, se deshizo en las redes como papel mojado. Daniela lo buscó. Intentó aferrarse a él cuando vio que su mundo colapsaba. Pero Darío, una vez más, fue lo que siempre había sido, humo. Ni siquiera tuvo la dignidad de responderle. La dejó con el vacío que habían creado juntos. Un vacío al que ahora ella debía dar forma, sola. Y mientras tanto, yo no celebraba. No me reía. No gritaba victoria. Solo sentía algo parecido a justicia. Como si el universo, por una vez, hubiera equilibrado las cuentas. Pasaron los meses. La casa que había sido epicentro de mi derrota se convirtió en un trofeo silente. No por vanidad. Sino por lo que representaba, sobrevivir. Había noches en las que me sentaba en la cocina, el mismo lugar donde Daniela hablaba de cocinarle a Darío, y me permitía una sonrisa. No de rencor. Sino de alivio. Pero no me aferré a ella. No soy de los que viven en los recuerdos, ni siquiera para vengarse. Puse la casa en venta. No por necesidad económica, sino por necesidad emocional. Había cumplido su ciclo. Un día, una pareja joven vino a verla. Tenían esa ilusión en los ojos que yo recordaba. Caminaban tomados de la mano, haciéndose preguntas, soñando en voz alta. Me recordaron tanto a mí, en otra vida, que sentí una punzada breve, y luego, nada. Los llevé por el recorrido. Mostré cada rincón con la calma de quien ya no tiene cuentas pendientes con el espacio. Al llegar a la cocina, los vi sonreír. Se imaginaban desayunando ahí, criando hijos, discutiendo sobre qué serie ver por la noche. Y entonces les dije algo. Algo que ellos no comprendieron del todo. Una frase simple, casi anecdótica. Se rieron. Asintieron. Pero yo, en ese instante, entendí que lo que una vez fue una escena de traición, ahora era solo una anécdota. Una página más. Nada más. Firmaron el contrato semanas después. Se mudaron ilusionados. Y yo, al cerrar la puerta por última vez,
no sentí tristeza. Sentí liberación. Me mudé a un departamento más pequeño, pero con ventanas enormes. Uno donde entra el sol. Uno donde nadie finge amor, ni sueña con otra vida en silencio. El perro se adaptó rápido. Yo también. Dicen que la venganza se sirve fría. Yo creo que se sirve en silencio. Y se come solo. Con dignidad. Porque la verdadera victoria no fue lo que le quité a Daniela. Fue lo que me devolví a mí mismo, la capacidad de mirar al espejo y no ver a un hombre roto. Sino a un hombre que supo reconstruirse con lo que quedó. Y eso, nadie me lo puede quitar. Un mes después de cerrar la puerta de la casa por última vez, cuando ya las cenizas del pasado parecían enfriarse, llegó algo que no esperaba, una carta manuscrita. No un mensaje de WhatsApp. No un correo electrónico. No una llamada. Una carta. De Daniela. El sobre era blanco, sin remitente visible, pero reconocí su caligrafía al instante. Esa mezcla entre firmeza y curva, una letra elegante que solía admirar cuando dejaba pequeñas notas en el refrigerador diciendo cosas como, compré leche o, te amo, Julie. Qué fácil era romantizar lo cotidiano cuando uno aún creía en lo que tenía. La abrí con calma. No porque esperaba algo. Lo hice por instinto. Por cerrar el ciclo de forma limpia. Era breve. Escrita con tinta azul. Las líneas eran rectas, sin tachones. Como si hubiera practicado varias veces lo que iba a decir antes de ponerlo en papel. Decía que lo había perdido todo. Que no buscaba perdón ni compasión. Que había cometido errores que no podía justificar, pero que, en el fondo, aún esperaba que yo pudiera recordar los momentos buenos. Los pequeños detalles. Las cosas que sí fueron reales, al menos por un tiempo. No lloré al leerla. Ni sentí rabia. Sentí vacío. Como cuando abrís una caja que pensás que está llena de recuerdos, y no hay nada. Solo aire. Solo polvo. Solo la idea de lo que alguna vez fue. No necesitaba leerla de nuevo. No guardé la carta. No la respondí. La rompí en silencio. No con rabia, sino con decisión. Como quien corta un lazo invisible que aún colgaba del cuello. Los pedazos cayeron en cámara lenta, esparciéndose sobre la alfombra. Me agaché, los recogí uno a uno, los coloqué en un bol metálico. Fui hasta la chimenea y los arrojé al fuego. Las llamas los devoraron con rapidez. Ni siquiera les costó encenderse. Como si estuvieran hechas de papel que esperaba ser ceniza. Me quedé allí un momento, viendo cómo se consumían, cómo las palabras se deshacían sin resistencia. Todo lo que quedaba de su historia conmigo se desvanecía en humo. El perro, que estaba echado a mis pies, se levantó cuando apagué el fuego. Me miró como solía mirarme después de un paseo largo, con la lengua afuera y la paciencia de quien siempre espera, sin juicio. Un testigo silencioso de todo lo que había ocurrido. No necesitábamos decir nada. Solo salir. Tomé la correa, abrí la puerta y cruzamos el umbral como si fuera la primera vez. La calle estaba tranquila. El aire fresco. Era otra ciudad. Otra casa. Otra vida. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Porque entendí, finalmente, que la historia no termina cuando todo se rompe. Termina cuando uno elige no volver a reconstruir sobre las ruinas. Y yo, esa noche, elegí no quedarme en los escombros. Elegí caminar. Elegí seguir. Elegí vivir, por fin, sin sombras.